Buenas tardes y bienvenidos a la parte 12 y última de este curso de visualbasic.net. En este video vamos a hablar de cómo diseñar objetos utilizando clases. Las clases nos permiten desarrollar aplicaciones utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, ya que las clases nos permiten hacer plantillas para definir objetos. Ya hemos utilizado varios objetos de clases predefinidas por el .NET Framework, como ha sido el form o text boxes, botones, así que ahora vamos a ver cómo crear nuestros propios objetos y nuestras propias clases, lo que nos va a permitir ahorrarnos bastante código y encapsular mejor la información para que sea más fácil desarrollar proyectos. Un objeto es una encapsulación de tanto de información como de código que puede ser reutilizada. El comportamiento de una clase es diferente a como hemos visto antes los módulos, ya que en los módulos la información es compartida por todos los procedures o procesos que hay en ese módulo, pero las clases nos permiten crear objetos y cada objeto tiene sus propias variables y son independientes una de otra aunque sean de la misma clase, y los objetos pueden ser creados y destruidos cuando nosotros queramos. Para seguir explicando, vamos a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar Class Programming Example. Vamos a cambiar el nombre de nuestro form a Class Programming Example Form. Y cambiamos su text property a Class Programming Example. Y ahora vamos a ver algo. Y ahora vamos a agregar una clase. Podemos hacer clic en nuestro Solution Explorer, en nuestro proyecto, Add y Class, o podemos venir acá, Project, Add Class. De nombre le vamos a poner CLS My Class. Y aquí está nuestra plantilla con la que vamos a crear los objetos que queramos. Ahora hay que considerar que al momento de diseñar una clase, vamos también a pensar en la interfaz que va a exponer. La interfaz va a ser a lo que nosotros podemos acceder cuando creamos un objeto, ya sea propiedades, métodos o eventos. Los métodos es una manera de decirle a los procedures cuando están adentro de una clase. Y la interfaz está separada de la implementación. La implementación es información o métodos que están adentro de la clase y que no pueden ser vistas, y es la interfaz que puede ver el código cliente al interactuar con nuestro objeto, es decir, cuando crea una instancia de nuestra clase, como hemos visto antes, que han sido nuestros forms o nuestros labels, que en realidad tienen más métodos, tienen más información interna que nosotros no podemos ver y solamente exponen su interfaz, que son las cosas que sí podemos modificar y utilizar. Ahora, como ya vimos que los procedures cuando están en un objeto se le llama métodos, también las variables se llaman propiedades cuando están dentro de un objeto, o cuando las propiedades pueden ser solamente de lectura, aunque también pueden ser tanto de escritura como de lectura. Hay varias maneras de declarar variables. Una de ellas es hacerlas públicas de esta manera: public quantity as integer. Esto ya actúa como una propiedad, ya que cuando creemos un objeto con esta clase, vamos a poder acceder a esta variable que nosotros queramos. El código cliente crearía una clase de este tipo, de esta manera: dim xd as cls my class, y después podría acceder a la propiedad quantity de esta manera. Claro que aquí nos va a tirar un error porque estamos trabajando adentro de la misma clase. Solamente es un ejemplo de cómo se vería si lo pusiéramos, por ejemplo, adentro de el código de un form o de un botón, de un label o un text box. Ahora es importante saber que la información que tengamos en las propiedades de una clase seguramente van a ser utilizadas seguramente va a ser delicada o va a ser importante, así que tenemos que incluir algún tipo de validación. El problema de este tipo de manejo de información es que cuando cambiamos el valor de las propiedades, como hemos hecho aquí, no se va a ejecutar ningún código que me diga si estaba bien o estaba mal. Así que para ello vamos a utilizar property procedures o
procedimientos de propiedades, que son los que nos permiten ejecutar código cuando se intenta cambiar una propiedad, para validar su información o para determinar si va a ser solamente de lectura, de escritura o de ambas. Vamos a declararla de la siguiente manera: public property name as integer, estaré bien. Escribo get y como podemos ver se completa el pedazo de código de nuestra propiedad. Si intentamos leer el valor de esta propiedad, se ejecutará el código que tenemos en get hasta que llegue a endGet. Si por otra parte intentamos cambiar el valor de esta propiedad, se ejecutaría el set y value contendría el valor que se intentó escribir en esta propiedad. Hay que considerar que solamente las propiedades públicas son las que se pueden ver desde otras partes del código. Si por ejemplo pusiera aquí private, entonces ningún objeto instanciado en esta clase tendría como interfaz esta propiedad. Solamente podríamos utilizarla adentro del código de nuestra clase, por ejemplo con otro método que llame a este código, pero como no es el caso en este momento, vamos a dejarlo como public. Vamos a eliminar esto y vamos a escribir lo siguiente: una privada que sería mInt height as integer, y ahora vamos a escribir una propiedad pública property height paréntesis as integer get enter. Y ahora sí, esto es lo que yo le decía: podemos declarar variables o métodos privados. Estos no van a ser accesibles desde afuera, pero sí van a ser accesibles desde aquí adentro. Por ejemplo, en el get vamos a escribir lo siguiente: return mInt height. Return es una palabra reservada de Visual Basic y de la mayor parte de los lenguajes de programación, que es el resultado de esta propiedad que ya hemos visto antes. Lo hemos utilizado en funciones y funciona de la misma manera aquí. Ahora vamos a añadir validación para el set. Vamos a escribir si value es menor a 10, then exit property, y si no, mInt height es value. ¿Qué pasa aquí? Cuando el código cliente intente cambiar la propiedad height de nuestro objeto, se va a ejecutar este pedazo de código que va a validar que el valor siempre sea igual o mayor a 10. Si es menor a 10, simplemente se cancela esto y no va a haber ningún cambio. Pero si es igual a 10 o mayor, entonces el valor de esta variable va a ser igual a el value. Como podemos ver aquí, se accedió a una variable privada a través de un método público. Eso es completamente válido y es de hecho lo más común. Había mencionado antes que existen propiedades que solamente son de lectura o de escritura, así que vamos a cambiar esta propiedad para que sea read only property. Y como podemos ver, me marca un error en el set. Esto es porque no va a haber, solamente va a ser de lectura. Entonces cada vez que intente leer la propiedad height, me regresaría este valor que sería 10 y no lo podría cambiar de ninguna manera porque no tengo un set. Les recuerdo que para acceder a las propiedades solamente es cuestión de declarar una variable con el valor de tipo de nuestra clase, y después para acceder a sus métodos sería cuestión de escribir el nombre, un punto y después la propiedad o método. Vamos a escribir una función que se va a llamar, va a ser pública y se va a llamar addTwoNumbers, y va a tener como parámetros o dos integers. Su código va a ser simplemente una suma: int number 1 más int number 2. Y ahora vamos a irnos a nuestra form y vamos a agregar un botón. Se va a llamar button create object. Su localización va a ser 100 con 120.
y su tamaño va a ser 88,23. Texto create object. Vamos a hacer doble clic para acceder a ese evento de clic y vamos a agregar el código que ya les mencioné, que era de hacer una variable o un objeto, porque las variables que son de un tipo de clase en realidad se les llama objetos. Por eso vamos a utilizar dim of my object as object y después of my object es igual a new cls my class, y vamos a utilizar ese código messagebox.show nuestro objeto punto, que es el método add to numbers 1,2. Si ejecutamos, vamos a ver que nos va a regresar una suma. Presionamos el botón y mi primera suma, que es 1 más 2. Aquí, ¿qué sucedió? Pues declaramos una variable objeto, así que esto ya no se le llama variable, sería un objeto. Ese objeto va a incluir una nueva instancia de nuestra clase, es decir, utilizamos esta plantilla para crear un objeto que tiene sus propias variables, es decir, tiene su propia propiedad mIntHeight y tiene su propio método que sería addToNumbers. Si creo otro, tendría otras variables u otras propiedades y tendría sus propias copias de sus funciones. Ahora, esto puede ser reducido a algo más sencillo: as new cls my class. Este new se utiliza para especificar que va a ser una nueva instancia de nuestra clase y le da la instrucción de que se ejecute su constructor que nos va a crear nuestras variables. Si lo ejecutamos, vamos a ver que funciona de esa manera. Si por otra parte omito es new, vamos a ver que aquí me dice que estamos utilizándolo antes de asignar un valor. Es porque aquí solamente estamos creando una plantilla, pero aún no hemos creado ese objeto. Vamos a dejarlo con new y continuemos. Ahora ya vimos que podemos utilizar un método que era public en nuestra clase, con public, y era addToNumbers. Si intentamos leer su height, vamos a ver cómo termina. Messagebox.show object my object.height, y vamos a ver que vale 10 efectivamente, porque me regresa el valor de esta variable. Si intentar escribir este nombre mIntHeight, para empezar no me deja compilar porque me dice que simplemente no existe, y aquí me dice que no, porque su contexto es privado, no puedo verlo desde afuera. Para ello utilizamos el height. Ahora, como mencioné, podemos eliminar nuestros objetos siempre que queramos de esta manera: myObject es igual a nothing. A partir de aquí descartamos la información que tendría nuestro objeto. Sus variables son eliminadas y ya no podemos acceder a sus métodos ni nada, porque ya no hace referencia a nada. La programación orientada a objetos es muy amplia y tiene muchos teoremas que considerar para diseñar buenas clases, y eso da para todo curso completo. Así que esta información es solamente lo más básico que le va a servir para simplificar su código y una introducción para que ustedes puedan seguir investigando y aprendiendo más de la programación orientada a objetos. En realidad, todo este tiempo hemos trabajado con programación orientada a objetos, solamente que no se los había mencionado, pero todos nuestros tipos de datos acá, button, checkbox, todo esto son en realidad objetos. Podemos instanciar eso mismo en nuestro código. Vamos a ver aquí: dim pic box as new picture box. Como podemos ver, es código completamente válido y están familiarizados un poco con cómo se maneja con sus propiedades. Como podemos ver aquí, las propiedades de este botón, las propiedades públicas están aquí, y hemos manejado ya algunos eventos por medio de código del MessageBox, por ejemplo, su método show, o de la clase debug, que tiene su método print. Pero todo este tiempo hemos manejado únicamente su interfaz, es decir, esto y los métodos que hemos usado, ya que la implementación, es decir,
Las propiedades y métodos privados solamente son visibles para los programadores que la desarrollaron. Eso sería todo por este video y por este curso. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido bastante, y espero verlos pronto en otro curso.